Y la tumba está. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de comenzar, quisiera, aquellos que nos están visitando por primera vez, hoy día es un día especial, usted levanta su mano, la deja en alto, por favor, pero déjela en alto, no la baje. Y si se cansa, puede usar la otra. No hay problema, puede hacer ejercicio. Si nos da su información al final del servicio, si usted llena la tarjeta, no la vendemos, no regalamos la información. Simplemente queremos enviarle una tarjeta de agradecimiento por estar con nosotros en este día de hoy. Tenemos un obsequio para usted al salir hoy día. Y hoy día es como le llamaría si es fanático del fútbol, pues la Copa Mundial, si es fanático del béisbol, el World Series, si es fanático de las Olimpiadas, pues serían las Olimpiadas, pero para nosotros es la celebración del día que marcó la historia del mundo. Y no simplemente por el día, sino simplemente debería ser un estilo de ¿qué? De vida. O sea, si le pregunta hoy en día a un argentino quién es el campeón del mundo en fútbol, pues le diría aquí en Argentina, porque todavía no se ha cumplido la otra Copa Mundial que va a ser aquí en Dallas. Pero somos más que victoriosos que en Cristo, porque por su resurrección. Pero quiero leer esto, escuchen esto: la resurrección es una realidad, un hecho histórico. Ahora, si la cruz no ha sido una realidad en tu vida, su resurrección no tiene ninguna relevancia en tu vida diaria. Déjame repetir eso de nuevo. La resurrección es una realidad, un hecho histórico. Ahora, si la cruz no ha sido una realidad en tu vida, su resurrección no tiene ninguna relevancia en tu vida diaria. Hay 4 cosas que quiero que veamos hoy en día: la razón, la realidad, el resultado y la relevancia. Entonces, imagínese que usted lleve a un niño a ver una obra de Hamlet o de Romeo y Julieta, y cuando este niño vea a los actores actuar y vea que mueren, a menos que tú le expliques lo que está ocurriendo, él simplemente piensa, ellos murieron y viven en una tristeza del pobre Romeo, el pobre Julieta o el pobre Hamlet en su otra obra, que habían muerto, porque para ellos la muerte es algo final y no entiende. Pero esto no fue una actuación o una acción, esto fue realmente lo que Cristo vino a hacer. No solamente lo que vino a hacer, sino lo que hizo. Todos los años, esta es mi historia favorita, la repito en Navidad, pero realmente es la mejor que he escuchado verídicamente. Fue en un tiempo de Navidad, llegó en estas cenas de Navidad que están celebrando el nacimiento de ¿quién? De Cristo, supuestamente. La Navidad, ya no queremos celebrarlo. Aquí le cambiamos hasta el nombre, ahora le decimos Happy Holidays, etcétera, etcétera. Pero el punto importante fue que había un doctor ateo que le pregunta, cuando se entera que en la mesa hay un pastor, él le hace la pregunta y le dice, pues déjeme hacerle esta pregunta. Usted me está diciendo a mí que si llegara una jovencita con su novio, antes de la boda, y la jovencita me dice a mí como ginecólogo, doctor, es que estoy embarazada, estoy encinta y soy virgen, usted me está diciendo que yo tengo que creerle a esa jovencita. Y él le dice, no, usted no tiene que creerle. Pero si ese niño nace y 30 años después que nazca, ese niño empieza a predicar en las calles, empieza a hacer milagros donde los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y se hace joven después de 3 años de estar en las calles haciendo todas estas cosas, es puesto en juicio, un juicio que era completamente, él era inocente, pero fue cargado culpable. Y si después que lo juzgan, lo crucifican, lo entierran, y al tercer día resucita, y está por 40 días donde más de 500 testigos lo vieron, doctor, yo tendría que decirle que la jovencita tenía verdad. No estamos hablando de un hecho de tener un poquito de fe o entendimiento. Es simplemente un hecho histórico. Si en un juicio usted necesita básicamente 1 o 2 o 3 testigos que sean creíbles, imagínese un juicio con 500 testigos.
un testigo. Pero lo más importante es cuál es la razón de la cruz. The reason for the cross. Obviamente la razón de los hombres es la siguiente, porque habla de que Jesús dijo que era Dios. Él lo dijo. Ahí es donde se diferencia de cualquier otra ¿qué? De cualquier otra religión. Los musulmanes dicen que Jesús era un buen ¿qué? Maestro y un buen ¿qué? Profeta. Por lo cual es imposible, porque los musulmanes están incorrectos, porque están incorrectos. Primero porque Jesús dijo que él era Dios. Por lo cual entonces o él es mentiroso, o él es desquiciado, o él es Dios. Eso no puede ser un buen maestro. Tiene que ser una de esas tres. Esa es la respuesta. Entonces Jesús y su divinidad están claras en los evangelios. Él dice en Juan 8:58, yo soy. Eso significa, antes de que Abraham naciera, yo soy. Es la misma frase que utiliza Moisés cuando le pregunta a Dios: ¿en nombre de quién tú quieres que yo vaya? Le dice al faraón, dile que yo soy ¿qué? El que soy, I am that I am. Eso es la descripción de quién? De Dios mismo, de su divinidad. Cristo le está diciendo esto que a los fariseos, que entendían exactamente lo que eso significaba. Pero ¿quién es este? Yo comprendo a los fariseos. A mí eso es como si de momento se aparece en su vecindario el hijo del mecánico y dice que es Dios. Si tú eres el hijo de José el mecánico y María la que vende Mary Kay, no sé. Una familia común. Eso yo comprendo. Pero el hecho es ver el hecho de quién era. Entonces él dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Lo dijo en Mateo 12:8, en Marcos 2:28, en Lucas 6:5. Jesús se está refiriendo a él como el Señor del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Dios. En Juan 10:30 él dice, yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Por eso cuando hablamos, si la palabra Trinidad no está en la Biblia, aún en 1 Juan 5:7 fue añadido después para dar una explicación, pero no está en la Biblia, pero está explicándolo ahí, porque entonces en Génesis 1:26 él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es que es plural. Por eso Elohim, vea esto, Elo es de Dios, cuando Elohim es que es un Dios que triuno, tres en uno. La palabra no existe, pero es obvio cuando él dice el Padre y yo somos que uno, declarando su unidad con el Padre, lo que implica que su divinidad, por lo cual no puede ser un segundo Dios, porque solamente hay ¿cuántos dioses? Deuteronomio 6 que dice uno, solo hay ¿qué? Un Dios. Él dice, el que me ha visto, a mí ha visto ¿a quién? Al Padre. Al mismo Tomás enseña al Padre. Pues, estuve con ustedes, lo que pasa es que yo soy Dios ¿qué? Dios en carne, lo dice Juan capítulo 1 desde el comienzo. En el 1, el versículo 1, Juan 1:1, en el 14 que el verbo se hizo ¿qué? El sujeto se hizo carne, y en el 18 donde dice a Dios nunca nadie lo ha visto, pero él se hizo ¿qué? Carne para que nosotros ¿qué? Lo viéramos aquí en el unigénito. Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice nadie viene ¿qué? Si no es por mí. Se está edificando la unidad y la divinidad ¿de quién? De Dios. Es bien sencillo. Yo no sé por qué nos confundimos en tantas religiones. ¿Por qué? Si usted está buscando dirección, ¿ok? Usted le pregunta a un muerto o a un vivo. Sentido común, ¿verdad? Si quiere dirección para su vida, con todo respeto, María no le puede responder. Because she's dead. Gandhi no le puede responder. Mohammed tampoco y Buda tampoco. ¿Por qué? Porque están muertos. O sea, yo nunca he ido a un servicio fúnebre donde voy a la calle y le pregunto, oye, ¿cuánto va a durar el servicio? Esa es la última persona que yo le preguntaría. ¿Por qué? Because he's dead. Pero Jesucristo que no está muerto es ¿qué? ¿La tumba está qué? Ok, está vivo. Entonces esa es la razón de los hombres que lo crucificaron, porque él dijo, yo soy ¿qué? Yo soy Dios. Pero la razón de Dios es diferente, porque la razón de Dios fue que Jesús vino a pagar ¿por qué? Por nuestros pecados. Esa es la razón. Los fariseos creían que tenían la victoria, lo que había ocurrido de crucificarlo a él, y hablamos de esto el
el viernes pasado, pero básicamente Jesús vino a pagar por nuestros pecados, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó, que regaló a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Pero déjeme decirle algo, la palabra clave aquí, creer, no es la que usamos en sentido común. No es creer en algo. La palabra en el griego es básicamente estar convencido, persuadido de algo. O sea, va más allá de simplemente, oh, yo creo. No, va al punto que esta creencia penetra tu vida y cambia tu forma de ¿qué? De pensar, por lo cual cambia tu forma ¿qué? De actuar. Y los versículos que dicen, Él no vino a condenarnos, Él vino ¿qué? A salvarnos. Pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Solo no es simplemente creer en algo, sino estar persuadido y convencido que tu forma de pensar cambia, por lo cual cambia tu forma que de actuar. Es completamente diferente a lo que la religión te dice. Toda religión te dice, cambia tu forma de ¿qué? De actuar. Si comes esto, si haces todas estas reglas, entonces, y el cristianismo te dice, no, tú no puedes hacer ¿qué? Nada, porque Dios es santo. Lo que tienes que hacer es que arrepentirte, pero ¿de qué? De tus pecados, porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos somos pecadores. Dice aún Santiago 2:10 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces todos somos pecadores ante un Dios que es santo, por lo cual cuando entendemos esto, vemos que Él pagó porque por nuestros pecados, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Y no hay medio pecador, no sé si sabía eso, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? ¿Cuántos bancos hay que robar para ser un ladrón de banco? ¿Cuántas personas tenemos que asesinar para ser un asesino? ¿Cuántos pecados hay que hacer para ser un pecador? Y by the way, si no es más pecador es porque ha tenido menos oportunidades. O la policía estaba cerca. Digo, honesto. A veces yo estoy mirando, estoy tarde, seguramente que no hay una policía por ahí, escondida. O la cuarta persona de la Trinidad, en mi caso es mi esposa, que me dice, hay un policía por ahí. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación en paga por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 dice Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Dice que el que no conoció pecados, ¿hizo qué? Pecado ¿por quién? Por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios, ¿quién? En Él. Los hombres creían que estaban en control, pero Dios tenía un plan en medio de esto, que era la salvación de nosotros, en su soberanía en nosotros. Si entendemos, esa es la razón por la crucifixión. Pero entonces los 3 puntos finales son la realidad de la resurrección, the reality of the resurrection. Primeramente es un hecho, it is a fact. Es un hecho. Tanto el día, ¿qué día es hoy? Abril. ¿Están confundidos algunos? 4, 6, 5. Así que cuidado que no tenga que pagar su casa, a lo mejor no tenga electricidad, si pagó su electricidad tarde. El 5 de abril ¿después de quién? O sea, hasta los ateos tienen que seguir el calendario. Él marcó ¿qué? Marcó la vida. Y lo primero, la exhibición. Si fuera abogado, decía Exhibition A. Exhibición A. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Cuando ellos fueron, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo de qué. He dicho lo que leyó el hermano Adrián también en Lucas. Es interesante porque dije, ¿por qué las primeras que llevaron el evangelio, quiénes fueron? Mujeres. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué fueron a untar el
el cuerpo, supuestamente el cadáver, y era porque parece que los hombres lo habían hecho y ellos querían asegurarse que estaba bien hecho, pienso yo. Pero el punto es interesante porque en aquella época el testimonio de una mujer no era aceptado en la corte. ¿Sabían eso? No era aceptado en la corte, pero básicamente empieza a llevar el evangelio, aún con estas mujeres que estuvieron presentes ahí, porque la tumba estaba vacía. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. A veces podemos leer eso como algo que no tiene mucho significado. ¿Okay? En otras palabras, Jesús se levanta y dobla ¿qué? Y hace su cama. Y tiene significado. Yo, obviamente, pues, en mi casa, el último que se levanta, el que tiene que hacer la cama, yo no sé por qué. El hombre tiene que hacer la cama, si nos vamos a tirar de nuevo hoy, pero la mujer tiene que tener sus almohadas y todo ahí, sus 3, 4, 5 almohadas que no usa, pero tiene que estar ahí por decoración. Yo asumo que es que si entra un ladrón, por lo menos dicen, oye, pero la casa está en orden. Aaron. Pero es bien interesante porque cuando ven aquí básicamente, yo no sé ustedes, pero si dicen, porque en Juan también dice, vete y dile que los discípulos se robaron ¿qué? El cadáver. Así dijeron, le pagaron a los soldados romanos para que dijeran, contaran esto, que hoy en día todavía, si tú hablas con un judío, especialmente un judío ortodoxo, te dice exactamente lo mismo. Yo no sé ustedes, pero si yo entro en un lugar a robar, no que yo lo haría, ¿verdad? ¿Usted cree que después que abro la gaveta y robo algo, oye, déjame asegurarme que la gaveta esté encerrada y que la cama esté hecha? Y otra cosa bien importante, el sudario estaba doblado y puesto en la cabecera. ¿Sabe lo que significa? Cuando usted acababa algo, cuando usted acaba de comer, ¿cuál es su señal? Usted coge su servilleta y ¿qué? Y la doble y la pone ¿qué? Sobre la mesa porque él ya había acabado. Ya la tumba no iba a estar ¿qué? Ahí. Llegaron a la tumba y estaba ¿qué? Vacía, el orden, la organización y el significado de los lienzos. Número 2, aún básicamente, los testigos que fueron los discípulos, ¿dónde estaban ellos? Se fueron como cobardes. Y no le caigamos arriba, y usted y yo lo más seguro hubieran hecho lo mismo. Hablé de esto un poco el viernes, la vergüenza que tenían de dejar a su líder completamente ¿qué? Solo. Pero veamos entonces los testigos. Dice Mateo 28, 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis. Y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿qué? A Galilea. Nuevamente, cuando llegó de noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Por qué? ¿Por miedo de quién? De los judíos. ¿Me están siguiendo? O sea, ellos tenían miedo, los judíos estaban ¿qué? Escondidos. Entonces, fueron a robar el cadáver donde había un sello en la piedra. Porque fíjense, aún los fariseos le creyeron a Jesús más que los mismos discípulos. Fíjense, los fariseos le dicen entonces a Poncio Pilato, mira, ten cuidado, pon soldados a velar la tumba, porque él dijo que iba a ¿qué? A resucitar. ¿Me están siguiendo? Sus discípulos estaban escondidos y ellos mismos, María y Juana y María, tuvieron que, ¿verdad? Él dijo que él iba a resucitar. Entonces, los religiosos tuvieron más fe en las palabras de Jesús que los mismos que lo seguían a él. Ven esto, primeramente romper un sello romano era cadena para el Calvario también, para la crucifixión. Miren, si crucificaron a Jesús sin hacer nada malo, imagínense a alguien que hubiera hecho una violación contra el gobierno ¿qué? Romano. Estos mismos 11 discípulos supuestamente entonces fueron y le cayeron arriba a los 16 soldados que estaban allí. Dice, ¿cómo dice? Sí, porque cuando habla de la cantidad de soldados, tienen que tener 4 y 4 en el área. 4 alrededor de la tumba y otros 8 en otras diferentes áreas. De momento Pedro, ¿ok? ¿Sabe cómo yo sé que Pedro es pescador?
trató de cortarle la oreja a alguien que está, la cabeza, a alguien que está al lado tuyo, con un machete y le corta la oreja nada más. I mean, hello, no sabía cómo usar la espada. El punto aquí es básicamente que si eso hubiera sido verdad, ¿por qué no juzgaron a los discípulos? Si por menos de eso crucificaron a Cristo mismo. Pero no solamente eso, estos discípulos, después de ver a esos el cambio que hubo en su vida. Eso vamos a hablar ahora. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya que duermen. Otras, vete, pregúntale a Julián, a Julito, a Carlos, a María, a Josefina. Ellos lo vieron a él. Y no tiene que creer estos libros, porque esa es la Biblia. Josefas, el historiador más grande de la historia, en la época de Jesús, cuenta esto como que, como testigo. No era seguidor de quién, de Jesús. Dice, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca ¿qué? Del reino. Él no vino una semana y se fue un fin de semana, estuvo ¿qué? 40 días entre ellos. Eso se regó por todo ¿qué? Por todo el pueblo. 5 apariciones ese mismo día, más 10 apariciones por los próximos ¿qué? 40 días. Pero la exhibición 3 sería el cambio en la vida de los seguidores. The life change of his followers. Miren 2 puntos importantes. Primero, varones israelitas. Esto es en Hechos 2. Pedro hablando, Pedro el que lo había ¿qué? Negado. ¿Ok? Que usó hasta palabras profanas, ¿para qué? Para negarlo, para que no reconocieran que eran seguidores de quién, de Jesús. Ahora él se para y miren qué cambio dio. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está el que lo estaba negando, ahora está predicándole en las calles en Hechos 2. Ese es cuando se refiere al pasaje, que a ti te voy a dar las llaves que es de la iglesia. ¿Ok? A Pedro. Predicando, comenzando la primera predicación de la iglesia, Pedro cambió totalmente de cobarde. Ahora, allí mismo ustedes, que lo crucificaron. El otro pasaje en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano, dando testimonio de los milagros que estaban ocurriendo. Se entera el gobierno y dice, y llamándoles les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire cómo responden, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cambiaron de cobardes a valientes. No, yo no sé ustedes, pero nadie muere por una mentira. Y hasta por una verdad, quién sabe, pero por una mentira. Mateo fue asesinado por su fe en Etiopía. Marcos arrastrado en las calles hasta su muerte. Pedro, Simón, Andrés y Felipe fueron ¿qué? Crucificados. Santiago degollado. Bartolomeo quemado vivo. Tomás atravesado su cuerpo con lanzas. Santiago, el hermano de Jesús, tirado desde el templo. Y como no murió cuando cayó al piso, para asegurarse fue asesinado ¿qué? Apedreado. Judas, no Iscariote, fusilado a flechazos. Pablo quemado en aceite caliente y degollado. Y Juan sentenciado a morir solo en la isla de Patmos. Lo vemos en el testimonio de estas personas y sus primeros seguidores. Pero ¿cuál es el resultado de la resurrección? ¿Qué significa la resurrección entonces? La resurrección prueba que la muerte no es final. Death is not final.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de la muerte. Entonces básicamente la muerte no es el final. Por eso cuando hay dos tipos de servicios fúnebres que he visto. Uno, muchas veces una celebración en medio de la tristeza. Y otro simplemente el llanto es diferente. El llanto es un llanto de que no te voy a volver a ver más. El llanto es un llanto de sufrimiento. Un cruz lloran completamente diferente, porque es una celebración y esperanza. Que un hasta luego, porque la muerte no es el final. Y a veces para nosotros no podemos entender eso. Alguien una vez me preguntó sobre cuando tomaron a estos 21 supuestamente cristianos, no me acuerdo en el país que fue básicamente, pero obviamente fue la religión Islam, los musulmanes, y básicamente de momento los presentan en la playa y lo están degollando a cada uno de ellos. Y alguien me pregunta, pastor, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo le dije, pero es que eso no es el final para ellos. Entrevistaron a una esposa que tenía una sonrisa. Y la sonrisa no era de alegría, era porque ella estaba orando, porque ella no sabía dónde estaba su marido. Sabía que lo habían secuestrado, pero ahora lo ve en el video y era uno de esos 21. Cuando le pregunté, ¿y por qué usted puede estar alegre? Porque ahora sé dónde está él. La muerte no es un final. Decía una vez una nieta, le dice, los niños saben, como dice la palabra, aún los que maman saben a veces más que los mismos padres y están en el servicio de la abuela y dice, es que abuela se nos fue. Una palabra que usan los americanos, she's gone, or she's lost. Esas palabras que utilizan y la niña bien le dice, pero tú no dices que cuando mueren sabemos dónde está, entonces they're not gone, they're not lost. Es simplemente están que en otro lugar, porque la muerte no es final, no es final. Lo segundo es que la resurrección prueba que hay vida, ¿qué? Vida eterna. Eternal life is available. Por eso digo, tu hermano, cuando llegó a Lázaro, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día que postrero. En este caso Jesús lo resucitó ahí mismo. Pero déjeme cambiar la palabra, lo revivió. Porque Lázaro ¿qué? Volvió a morir. Él no se quedó vivo. Él volvió ¿qué? Volvió a morir. Jesús no regresó para vivir y morir nuevamente. Su mismo cuerpo ahora está ¿qué? Glorificado. Y la tercera, la resurrección, prueba que Cristo es nuestra única ¿qué? Esperanza. Porque Él fue el único que resucitó. Por eso cuando dice yo soy el único camino, ¿por qué el único camino? Porque no hay otro camino. No es tu camino tampoco. O sea, tú no puedes llevar una tarjeta diciendo, mira, todo lo que yo hice, me bauticé 5 veces, me hice esto, lo otro, me hice miembro de tantas iglesias y empieza así con tu carnet, porque lo que va a hacer entonces lo va a poner contra todas tus obras, contra todos tus pecados, la balanza. Y la balanza, ¿sabe qué? Nuestra única defensa, por eso Él se llama nuestro Redentor, nuestro ¿qué? Abogado. El mundial viene ahora en Dallas y en diferentes partes de Estados Unidos. Y tú puedes ser fanático de algún equipo de fútbol, ¿ok? Y tú puedes, ¿sabes? Tú puedes comprarte la camiseta de tu equipo, de tu país, y tú puedes rentar un hotel frente al mismo estadio, y tú puedes comprarte el dedo gigante, ese dedo gigante que ponen de tu equipo, y ponerte todo lo que tú quieras de tu equipo. Y de momento te aparece en la entrada, y hasta le enseñas por video, mira, este es mi ticket, pero ¿sabes? No te vas a entrar. Porque tú necesitas algo que se llama algo que redime. Necesitas un ticket, necesitas una entrada, necesitas un pase para que puedas ¿qué? Entrar. Y lo que me preocupa a veces es que saber quién es Jesús, saber que Él murió por nosotros y aún creer eso no nos da entrada al cielo. Eso simplemente que tienes la teología y la doctrina ¿qué? Correcta. Es Jesús tu esperanza, tu única esperanza. Él dice, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree, esa palabra, pistis, persuadido, convencido en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Hace años escuché cuando Billy Graham dijo, si alguna vez dicen, yo creo que él lo copió de D.L. Moody, si alguna vez dicen que yo morí es una mentira, porque ya no hay muerte para mí, es contrario, voy a estar más vivo que antes, porque estaré en la gloria de ¿qué? En la gloria con el Señor. La prueba de su muerte en la cruz y de su resurrección le da valor a Jesús para que no solo lo podamos alabar, sino para entregar nuestra vida ¿a quién? A Él, porque si no, el cuarto punto, su resurrección no es relevante en nuestras vidas, es irrelevante. La resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo y tiene una relevancia profunda para nuestra vida, primeramente porque nuestra vida, supuestamente, si le entregaste tu vida a Cristo, ya entonces vive bajo ¿qué? Bajo su resurrección. Quiere decir que nuestra vida ha sido reemplazada por la vida ¿de qué? De Cristo. De Cristo. Vivimos por el poder de la resurrección, to live in the power of the resurrection. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de ¿qué? En la de su resurrección. Nuestros hijos ven lo que nosotros creemos realmente, más de lo que podemos entonces ¿qué? Decir. 2020. Los cristianos tenían más esperanza, algunos llamados cristianos, en la vacuna del COVID. Es decir, porque es la vacuna del COVID si nuestra vida está en las manos de ¿quién? De Cristo. Ya yo fui vacunado con el Espíritu Santo. So I'm good. Good que si muero por cualquier razón, nos cuidamos, nos protegemos, pero ya mi vida está ¿qué? En Cristo. Un cristiano, le digo con respeto, no muere del COVID, muere porque era ese día que le tocaba. ¿Me están siguiendo? Porque si le entraste tu vida a Cristo, Él tiene tus días ¿qué? Contados y marcados. Tú te proteges y vives en protección, pero no vives ¿qué? En temor, porque la muerte, ¿dónde está ¿qué? Tu aguijón? Ese es vivir en el poder ¿de qué? De la resurrección. Entender que nuestros días están contados y que si le entregaste tu vida a Él, entonces tú vives porque juntamente fuiste ¿qué? Crucificado con Él. Efesios 1, 19 y 20 dice, y el cual sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, persuadidos, convencidos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándose a la diestra en lugares ¿qué? Celestiales. Por eso el apóstol Pablo, aún en su persecución, en cuando lo perseguían en todo lo que hacían por él podía decir entonces, para conocerle a Él en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿En su qué? En su muerte. Cuando hablamos entonces de vivir bajo el poder de la resurrección, significa que tenemos victoria sobre el pecado. Que podemos tener victoria con el pecado y antes no podíamos. Antes nos tratábamos de portar bien, pero no podíamos vivir en victoria sobre el pecado. La muerte y el poder para vivir una vida transformada. Transformada, porque es una transformación de adentro hacia afuera. Uno de los mejores ejemplos, ¿cuántos han visto la película, la serie que vino de Transformers? Algunos, ¿verdad? No quieren admitirlo, pero yo, por lo menos, ¿qué? ¿Y qué sucedía? El carro, esa Corvette o Mustang, ¿ok? De momento empezaba ¿qué? Se transformaba en uno de los, ¿cuáles son los nombres? Tú que te pasas viendo. Ahora el Transformer. ¿Cómo era? Bumblebee era algo así. Bumblebee. Admitan que la vez no se hagan los espirituales ahora. Bumblebee. Venía algo de afuera para transformarnos, simplemente que internamente podían ¿qué? Ser ¿qué? Transformados. Por eso cuando la Biblia habla, ¿ok? Que venimos a nacer espiritualmente, ¿ok? Viene un cambio sobrenatural. Sobrenatural, el movimiento super carismático lo hace como si fuera algo ¿qué? Externo. ¿Verdad? Si era calvo, ahora tiene pelo. Si tiene malos dientes, ahora tiene dientes de oro.
Si tiene, ¿sabes lo que es sobrenatural? Algo que es completamente opuesto a nuestra ¿qué? Naturaleza. Que cuando antes yo tenía odio, ahora tengo amor. Que cuando antes yo era un alcohólico, ahora vivo para quién, para Cristo. Hay un cambio sobrenatural en nuestra vida porque es algo que interno, es una transformación. Por eso cuando en Juan te dice, a lo suyo vino, a lo suyo, lo que vino a hacer, y los suyos, no los que no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio que el poder, la potestad, para ser que hijos de Dios, y el 13 te explica, no de voluntad de sangre, no se hereda, y voluntad humana, no se gana, sino entonces habla entonces de una metamorfosis que empieza ¿a qué? A ocurrir. Y por eso cuando a Juan 13 lo explica a a Nicodemo, que tienes que nacer ¿qué? De nuevo. Eso es un acto que es interno, que empieza a transformar ¿qué? Tu vida, es el Espíritu de Dios trabajando en ti, porque entonces puedes tener victoria sobre el pecado. Puedes tener paz en cualquier circunstancia, porque tu vida ha sido ¿qué? Transformada. ¿Sabes por qué? Número 2, porque vivimos una nueva vida en Cristo. The new life es una nueva vida. O sea, pastor, yo me convertí, me acuerdo una vez hace años, me da pena. Esta hermana esto fue en Orlando, Tampa no ocurre. Esta hermana se siente y me empieza a hablar de su hijo y ya estaba a orar por él porque ella estaba en su tercera relación y en su cuarto hijo. ¿Ok? Y yo hice una pregunta, pero él es salvo. Y me dice, oh, sí, él es salvo. Okay. Y entonces dice, sí, él se convirtió a los 13 años de edad. Y yo le hice la pregunta, me vino así de momento, ¿y usted me puede decir de qué se convirtió? Tenemos esta idea errónea de que levantaste la mano un día, de que pasaste al frente un día, de que te bautizaste, y la palabra convertir tiene que haber ¿qué? Un cambio. O sea, si yo voy a un país extranjero y le voy a llevarle dinero americano, exchange, tiene que haber ¿qué? Un cambio. Si recibo a George Washington para atrás, no ha habido ¿qué? Ningún cambio. Tú puedes, y una preocupación, porque muchos se han criado en la iglesia y tienen la doctrina correcta y la teología correcta. Pero la pregunta, ¿ha habido un cambio? Es bien difícil ese cambio, porque a lo mejor te criaste ahí, empezaste hasta a cantar en el coro cuando tenías 5 años de edad. Y seguiste en la iglesia y tienes toda la información correcta, pero la pregunta, ¿ha habido un cambio en tu vida? Y la pregunta a veces es que yo nací en el Evangelio. No, tú tienes que nacer del Evangelio, por Cristo Jesús. Porque Juan 1 lo dice en el versículo 12, ¿se acuerdan? Y el 13. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene ¿qué? Hijos. Eso no se hereda. Si alguien sabe de doctrina y teología, ¿sabe quién es? El diablo. Si los demonios creen ¿qué? Y tiemblan. Y tienen su conocimiento. Eso es de modo, eres tú una nueva vida que en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Romanos 6:11, así también vosotros consideraron muertos aquí al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no vives ya para sobrevivir. Repetir eso de nuevo. Porque muchas veces, tengo que y estamos afanados para tratar de sobrevivir. No, Él te salvó para que triunfes el llamado que Él ha puesto en tu vida. Él no te salvó para que tú cumplas tus sueños, ni tus metas. Él te salvó para que tú le entregues ¿qué? Tu vida y tus metas, ¿quién? A Él, que fue el creador de todo. Eso hace sentido que Él tenga un mejor plan que ¿qué? Que el tuyo. Hello. Eso es casi que yo vaya donde el doctor y me diga, mira, tienes un cáncer fatal. Y hay que hacer esto y lo otro. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que deberíamos hacer algo diferente. Déjame decirte lo que yo creo que debemos hacer. En vez de hacer esto, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? ¿Qué usted me llamaría a mí? Ignorante. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, Dios, yo te entregué mi vida, pero déjame decirte los planes que yo tengo. ¿Okay? No, tú le entregaste tu vida. Es surrender. Tú no hiciste ningún compromiso.
Si compromiso es religión. Pero el compromiso es cuando nos comprometemos a hacer algo y no podemos hacer decirle, Señor, aquí está qué. Mira, porque estamos qué. Muertos. Somos muertos. Yo nunca, como pastor, ¿cuántos servicios fúnebres he hecho? Nunca he visto a un muerto quejándose de que pusieron muchas flores, que el servicio se tardó mucho, que no dijeron lo que tenían que decir. No, porque están qué. They're dead. They're dead. Entonces no tenemos que estar quejándonos porque todo lo que nos pasa a nosotros fue permitido a través de las manos de Dios porque vivimos en un mundo ¿qué? Pecaminoso. Como dije la semana pasada cuando dice, el mundo está malo, no, el mundo está malo desde el primer día. Medio día fue bueno, that's it. Al otro día ya estaban pecando. Varios años pasaron y había solamente 2 niños en el mundo, Caín y Abel. Y Caín dijo, no, el mundo no es suficiente grande para nosotros 2. O sea, ya 25% de la población era criminal. Sí. O sea, si tú vivieras en aquella época y te encuentras con Caín, hay una probabilidad de 66% que él te hubiera matado. I'm just saying the statistic. ¿El pecado comenzó desde qué? Desde el comienzo. Lo que pasa es que ahora lo vemos ¿qué? Lo podemos ver porque está en video, está en todas partes lo que ocurre. Pero desde el comienzo. Por eso él tuvo, fíjense que el pecado estaba tan malo que él vino e inundó ¿qué? El mundo. ¿Para hacerlo qué? De nuevo. Fíjense, pero oigan esto, bien importante. ¿Tú crees que tú eres el que escoges a Dios y dices, bueno, mañana, más tarde, después? Y cuando empezó a llover, que by the way no llovía en aquella época, por eso no le creyeron, porque realmente no caía agua del cielo, porque el mundo estaba hecho en una burbuja, donde realmente la tierra se llenaba de del vapor. ¿Cómo le llaman a científico? Gracias por esa palabra. Repítala para que la escuchen allá porque no la escucho aquí. Condensación. Entonces cuando él dice que iba a caer agua, le miraron, este está loco. Tuvo 100 años predicando, por eso yo me siento bien y digo, wow, usted predicó 100 años, nadie se convirtió, por lo menos. Hay gente que se ha convertido mientras yo predico, le gané a Noé por lo menos. Y by the way, no era profesional, no era un agricultor. Pero el barco de Noé fue mejor que el Titanic. El Titanic duró un viaje nada más. Dios lo hizo al que por 100 años, pero noten esto bien importante. Cuando empezó a caer agua del cielo y vinieron hacia el arca, fue Dios el que cerró ¿qué? La puerta. Decimos, no, cuando un día de esto, no, tú no sabes cuándo Dios va a cerrar ¿qué? Tu puerta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Lo que hago ahora vivo ¿qué? En la carne. Pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo ¿qué? Por mí. Porque entonces, cuando entendemos eso, eso te da identidad. Bien importante, especialmente hoy día. Y no quiero ser gracioso, pero tú quieres tener ¿qué? Tu identidad, ¿ok? Porque identidad te da ciertos derechos, privilegios. Cuando tu identidad está en Cristo, yo soy hijo de Él se va a encargar y proveer de todas mis necesidades, Él lo ha hecho en su palabra. Pero si tú has nacido de Cristo y no has nacido de nuevo, te las tienes que buscar tú mismo. Porque tu identidad no está ¿qué? En Él. Entonces, identidad no solamente identifica quién tú eres, hijo de Dios, sino que da ¿qué? Propósito. ¿A qué? A tu vida. Propósito a tu vida. Y motivación para entonces, para servirle al, porque ahora entiendes quién tú eres en Cristo Jesús. Que ya tú no eres un abogado, que tú eres un cristiano que practica la ley. Que ya tú no eres un lavaplatos, un lavador de platos, que tú eres ahora mismo un ingeniero de saneamiento que practica lavar platos. Mejorar un poco. Que tú no eres un Uber driver, que tú eres un chofer de Jesucristo que mueves a la gente de un lugar a otro. Cambia porque entiendes que tu identidad. No tienes complejo de estatus social. Porque sabes que quién tú eres, quién
En Cristo que tú has sido ¿qué? Comprado. Y por eso me encanta cuando el apóstol Pablo en Efesios 4 le dice, yo soy prisionero ¿de quién? De Cristo. No del gobierno romano, no de los hombres. Soy prisionero de Cristo porque entiendo cuál es mi vocación y mi llamado. Y mi llamado. Cuando entendemos eso, no importa nuestras circunstancias, nuestra vida, no es Trump ni ICE el que está en control de nuestra vida, es Cristo Jesús. Por lo cual es el que te remueve si te quiere remover, pero entonces tu identidad está en Él. Y no quiero minimizar el sufrimiento, simplemente estoy hablando de que entonces tu confianza está en Él. Porque entonces, concluyó, vivimos con la esperanza de la resurrección. Lo que pasa es que la tierra, is to live in the hope of this resurrection, la tierra se ha puesto bien cómoda. Vamos a ser honestos. Es cómoda, especialmente aquí en los Estados Unidos todavía no hay persecución. Todavía no hay persecución. Pero vivimos cómodos. Podemos controlar nuestra temperatura. Podemos tener hasta todo tipo de canal, nos aburrimos y usted tiene ahí todo que puede escoger. De todo se ha puesto bien cómoda, pero en los tiempos de antes no era así. Entonces se ha puesto tan cómodo, Señor, ven después. Pero había la persecución, el temor. ¿Usted sabe cuál es la preocupación más grande en la iglesia en esta época después de Jesucristo? Fíjese para que usted vea. Oye, ¿y qué pasó con Waldemar? Que hace tiempo que no lo veo en la iglesia. ¿Lo habrán cogido? ¿Se lo habrán llevado? ¿Lo tiraron a los leones? Hoy en día, si alguien te dice, Waldemar, hace tiempo que no te veo. Oye, que tú tienes que estar presentado si voy o no voy a la iglesia. No, estaba preocupado por ti. Porque hoy en día no son los leones los que evitan ir a la iglesia. Son los catarritos, las gripes y las alergias que hay por ahí. Y eso que tenemos alegra, porque no estamos alegres. Es cualquier excusa. Aquella gente para ir a reunirse en un lugar a escondidas, arriesgaban ¿qué? Su vida. Y nosotros un dolor de espalda es que nos olvidamos que ¿quién qué? Nos resucitó. Y a veces la pregunta es la siguiente, pastor, ore por mí porque tengo dolor de espalda, pero ¿para qué ir a si usted no se la espalda para Cristo? Para estar más cómoda viendo sus novelas, sus cosas. I mean, why? Pastor, que me dé un momento. ¿Para qué? Si usted mantiene algún misionero, usted ofrende diezma, entonces ¿para qué usted quiere una promoción y más dinero? Para usted, entonces no, porque recuerde que todo le pertenece ¿a quién? A Cristo. Eso es la esperanza de nuestra resurrección. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ¿qué? No es en vano. Porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Él. Me encantan las Olimpiadas. Porque las Olimpiadas toma ¿qué? Toma fe. Toma fe. Se tienen que levantar a veces a las 4 de la mañana. A las 3 de la mañana, yo he visto entrenamientos, te dan la dieta, se toman 3, 4 huevos crudos, empiezan a correr 3, 4 horas, después paran con un descanso para por la tarde volver a la rutina. ¿Pero para qué? Porque su esperanza es un día poderse parar en el podio y tener simplemente la oportunidad de que el himno de su nación sea puesto. Por eso usted lo ve llorando. Pero ¿sabes qué? Ya yo no tengo que hacer esto porque Cristo ya lo hizo por mí. Lo que tengo simplemente es que trabajar en el llamado que Él me ha dado a mí, porque Él fue el que recibió ¿qué? Y nuestras coronas que recibamos se las entregamos a Él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando digo esperanza viva, no es una viva para ir a la iglesia y sentarte. Una esperanza viva para que vive para quién. Para Él, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, también os dará vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿qué? En vosotros. Entonces eso te da seguridad que en la adversidad, mientras vivamos aquí, vivimos el llamado en Cristo.
Por eso no nos llamamos, repito, a sobrevivir, sino que a triunfar en el llamado. Eso nos habla claramente cómo un cristiano vive bajo el poder de su resurrección. Eso repito lo que dije en la introducción. La resurrección nos deja saber que Jesús está vivo, que Él cumplió y cumplirá todas sus promesas y que nuestro futuro depende en cómo su resurrección afecta nuestras vidas. Yo te hago esta pregunta. ¿Resucitó Él en tu vida? ¿Ha afectado eso a tu vida? Porque si no, es simplemente un cuento, una historia verídica, bien emotiva, bien llamativa, bien emocional, bien sentimental. Pero si no ha cambiado tu forma de vivir, entonces no tiene relevancia la resurrección de Él. Entonces, ¿qué es nuestra vida en Él? Decía en un devocional que estaba leyendo unos años atrás, mientras estaba, especialmente los que vivimos aquí en Florida, que no es si viene un huracán, es cuando venga. Y mi vida de orar, cuando me mudé de Orlando para Florida, cambió. Sí, porque yo decía, Señor, vete por el Golfo. Me mudo para Tampa y digo, Señor, vete por el Atlántico. No estoy orando. Pero aquí va a venir como quiera. En ese momento de preocupación está el escritor diciendo que él está ahí viendo los vientos, viniendo, rugiendo y moviendo los árboles, y ve este pajarito que si acaso que pesaba nada, y lo ve yendo de árbol en árbol, y en una no había hasta dónde el pajarito pararse. Pero entonces es como si el pajarito mirara al viento y empezara que I got wings, I got wings, I got wings. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y tú has nacido de nuevo y bajo el poder de su resurrección, no importa lo que venga, tú dices, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y aguijón, ¿sabes lo que es? ¿Se acuerdan la avispa que hasta un niño puede ser mortal? Y mi historia favorita, un bebé, una avispa. El padre abre la ventana, trata de sacarla y la avispa no quería que salir. Y el padre simplemente cerró la puerta, cerró las ventanas y extendió su mano donde estaba ¿qué? La avispa. Y cuando lo picó, ¿qué pasó con el aguijón? Cayó, porque no había nada que le podía hacer ahora ¿qué? Al bebé, a recién nacido. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y aquellos que están en Cristo, venga lo que venga, se caiga nuestra casa, se caiga, ¿dónde podemos pararnos? ¿Quién tiene palabra de vida? Y tú puedas decir, I got wings, I got wings. Y yo tengo mis alas, porque el que me sostiene, el que viene por mí, es Cristo en el poder de su resurrección. Es Él, es tu Cristo. Entonces puedes vivir así. Si no, ¿qué evita hoy que tú digas que te ha hablado a ti? Yo quiero conocer a este Cristo. O nuestra iglesia, denominación o religión, porque no es con religión o denominación. Es a Cristo Jesús. Él fue el que murió. ¿Por qué? Por ti. Padre, te pido, como oró Pastor Ludwig, si en este lugar hay alguien que no te conoce de una forma real o personal. No estoy hablando que cree intelectualmente en ti, sino que ha habido un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Que reconocemos los pecadores que somos. Que si hay dudas se acerque a alguien. Hable conmigo, con uno de los ujieres, con alguien, diga, yo quiero conocer a este Cristo. No salgas de aquí igual que entraste, porque entonces tú vas a tener que tratar de vivir tu propia vida en vez de simplemente dársela al Creador de todo, a Cristo Jesús, y vivir bajo su poder.